de transformación digital en Disagro. Y una vez más, muchas gracias por patrocinar estos 5 cursos que tendremos al final. Y vamos a dar inicio a nuestra primer charla con Cristina. Bienvenida, Cristina. Ella nos va a estar hablando el día de hoy sobre Agile Testing. Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Me cuentan ahí si hay algún problema. De lo contrario, asumo que estamos bien. Pues para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las prácticas de metodologías ágiles en el proceso de control de calidad en el software. Primero me voy a presentar. Soy ingeniera de software. Actualmente soy Program Manager en PayPal, pero estuve trabajando casi 4 años como QA Test Automation Engineer y tuve la oportunidad de sacar una certificación de Agile Testing por una empresa de consultorías que se llama Coveros. Pues parte de esas dos experiencias, de la certificación y de mi experiencia como QA Automation Engineer, voy a compartirles hoy un poco de conocimiento. Y también tengo el honor de ser directora de la comunidad de Women Who Code Guatemala, eh, que ya llevamos ahí unos cuantos años. Pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a ver qué es, permítanme un segundo, qué es QA, qué significa control de calidad, así brevemente, solo dar una introducción. Luego, ¿por qué hacer control de calidad? ¿Por qué hacer control de calidad utilizando metodologías ágiles? Y luego vamos un poco acerca de los procesos, de cómo podemos aplicar técnicas que nos permiten hacer el desarrollo más ágil. Y por último, tenemos una propuesta de un diseño de arquitectura de algunas herramientas que podemos utilizar para que nuestro proceso de control de calidad sea más ágil. Muy bien, entonces, ¿qué es control de calidad? Así, a grandes rasgos, es la aplicación de procesos utilizando herramientas para que asegurarnos que se cumplen nuestros requerimientos. Así de simple y básico. Y esta definición aplica para muchas cosas, no solo para el software, pero ya vamos a ver más detalles acerca del software, de cómo aplicar control de calidad en el software. ¿Y por qué hacer control de calidad? Aquí tenemos un meme creo que es un sentimiento de muchas personas que se dedican o se han dedicado al control de calidad, que estamos comprometidos a encontrar los errores. ¿Y por qué este compromiso? ¿Por qué una empresa o una compañía debería de tener un equipo dedicado del control de calidad? Primero, yo creo que la razón principal es que deberíamos tomar en cuenta es evitar pérdidas monetarias. Está demostrado de que si un error se encuentra al inicio o en alguna fase intermedia del desarrollo del software, las pérdidas son mucho menores que si se encontrara cuando ya se encuentra con nuestro usuario final el producto, ¿verdad? Otra razón, obviamente, es hacer que se cumplan nuestros requerimientos. Como vimos en la presentación anterior, es una de las principales causas de hacer control de calidad. Estos pueden ser funcionales, de rendimiento, seguridad, usabilidad. Hay muchos tipos de requerimientos y pruebas para ellos. Luego, otro punto importante en base a mi experiencia es que tener un equipo dedicado de QA brinda perspectivas distintas, ¿verdad? Una persona que desarrolla el software puede tener ciertos sesgos que pueden dificultar un poco las pruebas. En cambio, si traemos a una persona externa que no ha tenido ningún tipo de interacción con el desarrollo del software, puede brindar diferentes perspectivas y enriquecer este desarrollo. Luego tenemos conocimiento del producto. En mi experiencia, uno de los roles que tiene mayor conocimiento del producto es la persona de QA. ¿Por qué? Porque no se dedica a una cosa en específica, sino tiene una visión más global del producto y cómo interactúa cada componente. Entonces, ¿por qué hacer control de calidad utilizando metodologías ágiles en el software? Primero tratemos de definir qué es metodologías ágiles. Un elemento muy importante de las metodologías ágiles es las iteraciones, ¿verdad?
Entonces tenemos distintas iteraciones y en cada iteración nuestro objetivo es crear una porción de funcionalidad nueva, ¿verdad? Y entonces en cada iteración hacemos el análisis, diseño, codificación, pruebas. Esto puede variar dependiendo cada empresa, pero ese es como un ciclo básico. Entonces en cada iteración vamos agregando funcionalidad. Uno de los problemas que encontramos muchas veces utilizando metodologías tradicionales es de que se realiza un desarrollo aislado. O sea, cada equipo está realizando su trabajo de forma aislada. Y uno de los efectos más comunes de este problema es que se hace un trabajo doble, se duplica o los requerimientos no están alineados, lo que se está construyendo no está alineado con los requerimientos. Y este tipo de problemas impiden la agilidad en el software. Entonces, una propuesta o una práctica, que en inglés es Three Amigos, es poder traer estos 3 roles que personalmente creo que puede variar de empresa a empresa, según el tamaño de la empresa, según el tipo de producto, pero ¿qué buscan estas sesiones? Lo que buscan es que exista una coordinación entre los 3 principales roles y el objetivo es revisar cada incremento de funcionalidad. Se recuerdan que teníamos funcionalidades en cada interacción. Entonces, se va a revisar con estas 3 personas antes, durante y después del desarrollo. Se debe revisar 3 cosas. Primero, que estemos alineados con el negocio, qué problema estamos resolviendo. Desde ese punto nos sirve la perspectiva de la persona de negocio. Y luego, desde la perspectiva del desarrollador, cómo vamos a resolver esta solución, cómo vamos a plantear una solución para este problema. Y por último, el tester brinda el qué puede salir mal, ¿verdad? Que a veces decimos que somos meros cae mal, ¿verdad? Que somos los que no nos quieren porque decimos que puede salir mal o traemos escenarios distintos, pero ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces estos roles deben colaborar a definir y llegar a un acuerdo en el cual digan cuál es la definición de completado. Como muchos saben, a veces se dice, ya terminó el desarrollo, ya tenemos listo el producto. Y no es así, ¿verdad? Desde la perspectiva de metodologías ágiles, un producto está completado cuando está probado, está desarrollado, probado e implementado, ¿verdad? Y recordemos que el control de calidad debería de ser un compromiso. Desde el punto de vista de las metodologías ágiles, debería ser un compromiso de todo el equipo, no solo de una persona. Es responsabilidad de todos, ¿ok? Luego, otra de las técnicas que podemos utilizar, aparte de estas sesiones de 3 amigos, es el BDD o Behavior Driven Development, que consiste en realizar casos de prueba que sea un lenguaje natural, un lenguaje común, que sea entendido por todas las personas interesadas en el proyecto. Acá estamos desarrollando casos de prueba que nos puedan servir en cualquier parte del ciclo, y lo he visto en mi experiencia. No solo es cuando estamos revisando requerimientos, incluso a veces puede ser meses después de que ya salió el producto. Tenemos esta forma también de documentación, de entender cómo exactamente se comporta el software. Entonces aquí tenemos un ejemplo y lo que nos da es primero given, que es dado que estoy en la vista de detalle del producto en mi sitio de e-commerce. Este es un ejemplo. Cuando le doy clic a agregar al carrito, entonces el contador del carrito aumenta en 1. Entonces acá tenemos 3 partes fundamentales. ¿Cuál es el estado inicial? ¿Cuál es la acción que se dispara? ¿Y cuál es el resultado esperado de esta acción? Esto le da un conocimiento a todo el equipo con un lenguaje fácil de entender. Entonces es muy común y muy utilizado. Otra herramienta de desarrollo ágil es el TDD o Test Driven Development, desarrollo basado en pruebas, que es más como para fomentar una buena práctica de desarrollo de pruebas automatizadas unitarias. Entonces, esto va más orientado a los desarrolladores. Si escriben una prueba, al inicio escriben una prueba fallida,
una prueba automatizada unitaria fallida, porque pues aún no tenemos el código de producto, ¿verdad? Desarrollamos el código y entonces la prueba pasa, luego refactorizamos y así se van los ciclos. Acá podemos ver cómo interactúa BDD con TDD. Entonces, realizamos la creación de casos de prueba y esto puede generar que existan varios ciclos de pruebas unitarias. Y estas dos prácticas también nos llevan un poquito a saber qué tipo de pruebas necesitamos y qué impacto o qué valor le agregarían a nuestro producto. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de pruebas. Primero el exploratorio o funcional, que son las pruebas manuales que se realizan en la interfaz de usuario y nos ayudan a reducir el riesgo de errores o problemas en producción. Luego tenemos los test automatizados que incrementan la confianza. Eso nos dice de que no importa que hayan cambios en el producto, mis pruebas me están asegurando que mi producto va a seguir estable, ¿verdad? Esa es la confianza que nos da. Y luego tenemos los test unitarios, que por ser pequeñas porciones de pruebas aisladas, le brindan robustez a nuestro producto, que cumple con los requerimientos, que cumple con la funcionalidad deseada, ¿verdad? Luego tenemos también que a veces en las empresas un problema muy común es que no sabemos qué cantidad de pruebas hacer de qué tipo, ¿verdad? Entonces, una estrategia para decidir la cantidad de test a automatizar es la pirámide de automatización. Esta fue propuesta en 2010 y la estrategia sugiere escribir 3 tipos de pruebas. Primero, las pruebas unitarias, como una base sólida que le brinda robustez al producto. Y tener más de estas pruebas unitarias. Luego tener un poquito menos de pruebas automatizadas. Estas son a nivel de servicio, donde estamos probando APIs, estamos probando ya un poquito más de integración y los servicios ya se prueban sin interfaz de usuario, ¿verdad? O sea, estamos probando entradas y salidas hacia una aplicación, un API específico. Y luego tenemos un poquito menos de pruebas automatizadas de la interfaz de usuario. Creo que esto va a ir cambiando al futuro, pero se cree que se debería de hacer un poquito menos de pruebas automatizadas de interfaz de usuario porque es un poco más difícil el mantenimiento y cada pequeño cambio requiere más trabajo, ¿verdad? O sea, cada pequeño cambio en la interfaz requiere más mantenimiento dentro de las pruebas. Y por último, para asegurar nuestra reducción de riesgos, tenemos un poco de pruebas exploratorias, pero ya solo es como la guinda en el pastel. Entonces, esta es la propuesta de granularidad de pruebas utilizando metodologías ágiles. Y por último, tenemos acá algunas herramientas propuestas para cada tipo de pruebas. ¿Y qué es lo que brindan, verdad? Entre más estemos abajo de la pirámide, tenemos más aislamiento, porque estamos probando pequeñas funcionalidades, pequeñas porciones de código, ¿verdad? Con las pruebas unitarias. Para eso, si estamos usando ya, podemos usar JUnit. Y estas pruebas tienden a ser más rápidas. Si nos movemos arriba de la pirámide, traemos mayor integración. ¿Por qué? Porque como hablamos en la capa de servicio, estamos probando que los distintos componentes se comporten y funcionen de manera adecuada o de manera deseada. Pero conforme subimos a la pirámide, también estas son un poquito más lentas. Creo que, como les mencionaba, esto puede ir transformándose porque cada día o cada año salen nuevas tecnologías, ¿verdad? Puede ser que en cierto caso lleguemos a tener el mismo nivel, las pruebas de interfaz de usuario a las pruebas de servicio, porque las tecnologías van mejorando y estas pruebas cada vez son más fáciles de utilizar. Por eso mi compañera el día de hoy les va a explicar acerca de Cypress, para que podamos tener esta última fase de la pirámide cubierta, que son las pruebas de interfaz de usuario. Entonces, eso es lo que tenía yo para compartirles el día de hoy. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas, algunas dudas. Voy a dejar de compartir. Si tienen dudas, nos las pueden poner en el chat.
Y también les vamos a compartir por redes sociales, les recomendamos que nos sigan, eh, nuestras presentaciones por si quieren, quieren leerlas de nuevo. También va a estar la grabación por si quisieran revisarlo de nuevo. No sé si iba muy rápido también. Muy bien, yo creo que no hay dudas. Muy bien. Igual si les surge por ahí alguna duda de las buenas prácticas de metodologías ágiles, em, esa sería, Mayra, una pregunta para Anika. Sí, ella cabal va a cubrir eso en la presentación porque yo lo vi. Bueno, entonces te cedo la palabra, Anita. Hola, buenas noches. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Anika Cercado. Soy ingeniera en sistemas. Tengo más de 6 años de experiencia en el área de QA, como QA manual, QA lead, QA automation. También he trabajado como developer y también soy líder del área de QA de Women Who Code. Y pues estoy muy feliz de estar con ustedes y compartirles sobre Cypress. Bueno, antes que nada, quiero definir qué es Cypress. Cypress es un framework de pruebas de automatización que engloba las pruebas de end-to-end, las pruebas de integración, las pruebas unitarias. Si se dan cuenta, Cristina nos explicaba en su presentación que eran las pruebas que se deberían de cubrir para asegurar la calidad. Y con Cypress podemos hacer los 3 tipos de pruebas. También Cypress trae la característica de un test runner. En el test runner tenemos un time traveling. El time traveling es muy útil ya que nos permite debuguear las pruebas paso a paso. También tenemos el traffic control, el cual nos permite ver los requests que se hacen en las pruebas. Y para instalarlo requerimos de Node.js. También necesitamos un editor de texto. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code, pero ustedes pueden utilizar el que se les haga más fácil. Y para instalarlo deben de ir a su terminal, acceder al directorio en el que quieran instalarlo, inicializar un proyecto de Node e instalar la versión de Cypress que ustedes quieran. Para este ejemplo voy a utilizar la versión 9.7.0. Bueno, ahora un poco acerca del código. Cypress está basado en TypeScript y JavaScript. También cuenta con funciones como describe, it, before each, after each, y tiene métodos como get, contains, visit, type, click y screenshot. Disculpen si me ven de lado, pero aquí tengo mi monitor. Bueno, entonces, para este ejemplo, primero tenemos la función describe, que sirve para englobar un conjunto de pruebas. También adentro de la función describe tenemos la función it, que sirve para escribir una prueba. Y adentro de la función de it tenemos los métodos de Cypress que son para visitar una página web y también para darle clic a cierto elemento que contenga el texto type. Es importante mencionar que todas las pruebas deben incluir sus assertions, porque es lo que nos sirve para validar que la prueba se haya realizado correctamente. Entonces, para este ejemplo, lo que vamos a validar es que la URL contenga este texto. Bueno, ahora vamos a hacer la parte práctica. Vamos a automatizar esta página. Permítanme. ¿Me cuentan si pueden ver mi editor de texto, por favor?
Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, la página es muy simple. Es una página de to-do. Prácticamente es para agregar tareas, como por ejemplo, learn JavaScript. Y con un enter le añadimos learn Cypress, igualmente lo añadimos. Podemos marcar las tareas como completed, podemos filtrar por completed, podemos verlas todas y podemos irnos también a otras páginas, como por ejemplo utilities. Bueno, por efectos de tiempo, yo ya tengo instalado Cypress en mi proyecto, pero al momento de que ustedes instalen Cypress, automáticamente se va a crear esta estructura que contiene un folder con el nombre Cypress. Adentro contiene la carpeta de fixtures, que prácticamente es el que contiene toda la data que vamos a utilizar. La carpeta integration, que contiene todo el conjunto de pruebas. La carpeta de plugins, valga la redundancia, que contiene plugins de la comunidad de Cypress como reportería. También tenemos la carpeta support, que sirve para añadir código que podemos reutilizar, como por ejemplo archivos POM. Bueno, entonces lo primero que debemos de hacer para probar nuestra página es crear nuestra test suite. Para esto vamos a crear un nuevo archivo. Lo voy a llamar to-do list.spec. Es muy necesario colocarle spec para que Cypress pueda reconocer que es una prueba. Y .js. Bueno, luego debemos de colocar esta línea de código, que prácticamente es para hacer referencia a los métodos y funciones de Cypress y que podamos acceder a ellos. Bueno, para facilitarle un poquito más la vida, yo instalé este snippet de Visual Studio Code que se llama Cypress Snippets, el cual me va a servir para escribir de manera más fácil mis pruebas. Entonces, empezamos. Lo primero que hay que hacer es crear un conjunto de pruebas, es decir, la test suite. Entonces, voy a utilizar mi snippet, lo voy a colocar aquí de script. Bueno, puede ser context o de script, lo que ustedes prefieran. Y aquí vamos a colocar que el nombre de nuestra test suite. Yo le voy a poner to-do list page. Y luego voy a crear un método. Bueno, que ya es un método de Cypress que se llama before each, en el cual le voy a decir a Cypress que quiero que vaya a esta URL. Entonces utilizamos el método visit y adentro colocamos la URL. Entonces la copiamos. Y ahí estaría. Pero bueno, ahora hay que crear las pruebas, porque un before each únicamente es algo que se va a ejecutar antes de ejecutar todos los pasos de la prueba. Ya les muestro. Entonces, ahora sí vamos a hacer una prueba. Y en este caso, queremos validar que la URL contenga el texto to-do. Entonces, para esto, utilizamos el comando de Cypress URL. Le decimos de que la URL debe incluir el texto to-do. Si se dan cuenta, los comandos de Cypress son bien intuitivos, como por ejemplo visit me va a redirigir a una nueva página. Should
es lo que deberíamos esperar y lo que debería de incluir una URL. Bueno, entonces ahora sí vamos a correr nuestras primeras pruebas. Para esto yo les recomiendo hacer un script en su package JSON, ya que les va a hacer como que más fácil abrir el test runner de Cypress. Para esto le colocamos un nombre a nuestro comando. Sería site open y la instrucción sería Cypress open. Entonces, ahora sí lo vamos a correr. En nuestra terminal, vamos a escribir el comando npm run Cypress open, que es, o no, va a fallar, que es lo que describí aquí. Entonces, ahora sí. Esperamos un ratito a que se abra el test runner. ¿Me dicen si lo pueden ver, por favor? Bueno, creo que sí se puede ver. Bueno, entonces en el test runner tenemos esta opción de poder cambiar el navegador en el cual queremos ejecutar nuestras pruebas. También tenemos aquí el conjunto de pruebas que hicimos en nuestra carpeta integrations y lo definimos como spec.js. Al momento que yo dé clic aquí, se va a crear una instancia del navegador y las pruebas se van a comenzar a ejecutar. Entonces veamos cómo funciona. Bueno, entonces, esta es nuestra primera prueba, que se llama, oh, no le coloqué. Ahora sí. Nuestra primera prueba se llama Validate URL. La primera acción que hace es visitar la página de cypress.io/todo y luego sí ya se va al cuerpo de la prueba. Es decir, se va a esta parte, pero antes de ejecutar el if, ejecuta el if. Entonces, este es el time traveling que les mencionaba al inicio, el cual contiene paso a paso lo que se va haciendo en nuestras pruebas. Primero hace el before each, hace la acción visitar y luego hacemos el assert de validar si la URL incluye todo. Bueno, ahora vamos a hacer algo más retador. Vamos a volver a definir una prueba con if. En este caso yo le voy a llamar add to items a mi lista de to-dos. Luego voy a venir y quiero obtener este elemento, que es el cual nos va, que es en el cual tenemos que agregar el texto. Por ejemplo, new item. Entonces tengo que obtener el identificador único de este text box. Para esto, Cypress nos provee una opción que nos facilita obtener el elemento. Para esto, le doy clic aquí en este botón que dice Open Selector Playground y selecciono este elemento en el cual queremos añadir un nuevo ítem. Luego simplemente le doy aquí Copy y ya tengo mi elemento para trabajar con él. Me voy de nuevo a mi editor de texto y voy a copiar.
Bueno, ahora ya tengo mi elemento, ya lo obtuve. Ahora, ¿qué quiero hacer? Ahora quiero escribir en ese elemento. Y para eso vamos a utilizar el comando type. Le damos dot type y el texto que queramos añadir en nuestra lista de todos. En este caso va a ser learn Java script. Pero como les mencionaba, para añadir un texto se necesita darle un clic. No, disculpen, darle un enter. Entonces, para esto vamos a utilizar una key, la cual ya está definida dentro de Cypress. Únicamente colocando estos corchetes, escribimos la key a la cual queremos acceder y listo. Entonces, esto lo que va a hacer es ir a buscar el elemento new to do, va a venir y va a escribir adentro de este elemento new to do, learn JavaScript, y va a hacer un enter. Bueno, pero vamos a añadir otro elemento. Entonces, copiamos y pegamos esta línea. Y le vamos a colocar learn Cypress. Y bueno, como les mencionaba al inicio, para que una prueba sea válida, es importante siempre hacer el assertion para validar que la acción se haya realizado. Entonces, para esto, vamos a verificar que dentro de nuestra página esté el texto Learn JavaScript. Voy a copiar y pegar. Y este debería ser visible. Igualmente como el otro elemento. Otra vez. Busco que mi página contenga el texto Learn Cypress. Y este debería de ser visible. Bueno, ahora veamos cómo se ejecutan estas pruebas. No es necesario volver a correr el comando de Cypress, volver a abrir el test runner para que estas pruebas se actualicen. Solo es necesario guardarlas. Entonces le vamos a dar control S y vamos a abrir nuestra instancia. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestras dos pruebas. La primera que valida la URL y la segunda que añade dos ítems. Entonces, primero se ejecuta el before each antes que nada. Luego aquí ya vemos paso a paso lo que está sucediendo. Obtenemos la caja de texto. Luego escribimos learn JavaScript. Luego obtenemos otra vez la caja de texto. Luego escribimos Cypress. Si se dan cuenta, se va ejecutando como fue. Ese es el time traveling. Luego verificamos que efectivamente se hayan añadido en nuestra lista de todos. Y aquí efectivamente tenemos Learn JavaScript y Learn Cypress. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Para el siguiente ejemplo voy a querer ir a otra página. Entonces voy a buscar el link utilities y voy a
hacer clic en esto. Entonces veamos qué pasa. Cuando doy aquí clic en Utilities, me redirige a esta página. Entonces, creamos una nueva prueba. Con it, le colocamos de nombre Go Utilities. Y luego tenemos que ir a buscar el elemento Utilities. Para esto voy a utilizar la instrucción de Cypress Contains. Contains puede servir tanto como para buscar un texto dentro de nuestra página, como también para buscar un elemento dentro de nuestra página y poder añadirle sus métodos y acciones. Entonces, voy aquí, site.contains, la palabra utilities, que sería esta. Y luego quiero hacer clic en este link. Luego, siempre es importante hacer el assertion. Entonces, para este assertion vamos a utilizar otra vez el método URL. Show include y para este caso queremos que incluya, veamos acá, nos vamos a Utilities, el texto Utilities. Entonces, lo copiamos aquí. Y listo. Bueno, ahora veamos qué pasa. Entonces, se ejecutaron las dos pruebas anteriores que ya teníamos en nuestra prueba, en nuestro conjunto de pruebas. Y ahora se ejecuta también esta como Utilities. Como siempre, se hace el before each primero, luego buscamos el elemento que contenga Utilities, luego hacemos clic en este elemento, luego la página está cargando, se obtiene una nueva URL y luego verificamos que nuestra URL incluya Utilities. Bueno, ahora hagamos una prueba negativa, solo para ver qué pasa. Entonces, podemos copiar esta prueba y podemos colocar por Utilities negativo escenario. Y aquí podemos colocarle que esta página, bueno, cualquier cosa, algo. Por ejemplo, le podemos colocar to do. Y esta prueba nos debería de fallar porque estamos esperando Utilities. Entonces veamos qué sucede. Bueno, aquí está. Primero se va a, bueno, al for each, y navegamos a la página y el assert está buscando que nuestra página incluya to do. Pero lo que incluye es Utilities. Entonces nuestra prueba falla. Si se dan cuenta, nos muestra en qué línea de código está fallando nuestra prueba. Entonces es como bien simple cambiarla para que esta pase. Bueno, ahora vamos a ver el after each. El after each es similar al before each, solo que este se ejecuta al final
de nuestras pruebas, de cada prueba que se va haciendo. Entonces, veamos esto. Y en lugar de colocarle before each, le ponemos after each. Y un buen ejemplo que podríamos aprovechar en este after each es realizar screenshots. Entonces, ahora veamos qué pasa. Se ejecutan nuestras pruebas. Esa falla. Ahora hay otro paso en cada una de las pruebas. Tenemos before each y after each en cada una de las pruebas. Entonces, el after each lo que hizo en este caso es generarnos screenshots. Y esto está en todas las pruebas. Entonces, ¿dónde podemos acceder a nuestros screenshots? En la carpeta de Cypress se crea automáticamente esta carpeta que se llama screenshots. Si la expandimos, tenemos varias imágenes .png con las evidencias de nuestras pruebas. Entonces, la primera prueba nos dice que es de la Test Suite To-Do List Page. El nombre de la prueba es Add 2 Items y esta se realizó en el método After Each. Entonces, veamos qué es lo que contiene. Si se dan cuenta, en esta prueba de agregar los ítems, ya nos aparecen los dos ítems que agregamos. En esta de Mega Escenario igual nos genera el screenshot, pero sabemos que esta no es una prueba que pasó. Aquí tenemos la de True Iris y aquí la de Validate URL, que es la primera que realizamos, que era simplemente validar la URL de la página de Tutu. Bueno, ahora quiero mencionarles sobre una buena práctica de Cypress. Es importante que tengamos un archivo de data porque dejar la data que necesitamos para nuestras pruebas, por ejemplo, aquí Learn JavaScript, como se dice, quemado, nos puede generar muchos problemas al momento que queramos hacerle un update a nuestras pruebas. Entonces, siempre es 100% recomendable crear los archivos de prueba. Perdón, Para, Mónica, dime. están pidiendo si puedes copiar el before each en el chat. Claro. Gracias. Listo. Igual les voy a dejar el repositorio para que ustedes lo puedan descargar y probar todo lo que es, todo el ejemplo que les estoy dando ahorita. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Sí, los archivos de data. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es crear un archivo llamado to-do JSON dentro de nuestra carpeta fixtures. Entonces, el formato JSON se abre con llaves. Y para este efecto le vamos a colocar item 1.
que en este caso es lo primero que hay que hacer, learn JavaScript, coma, luego agregamos otro ítem, que sería ítem 2, que sería learn Cypress. Entonces ahora lo vamos a utilizar en nuestra test suite. Entonces, para esto vamos a importar este archivo to-do. Vamos a decirle import los elementos que queremos importar. En este caso es ítem 1, ítem 2, from, y nos vamos al archivo. Sería fixtures.to-do.json. Bueno, y ahora sí, los vamos a utilizar. Entonces, para utilizarlos dentro de nuestras pruebas, vamos a escribir este código. Es importante colocarle estas comillas para que podamos concatenar el texto y no utilizar cosas como métodos como concat o algo más, o dar otro punto type, enter. Es más simple hacerlo de esta forma. E igual aquí. Le damos ítem 2. Vamos a cambiar a ítem 1. Y a ítem 2. Entonces vamos a correr nuestras pruebas de nuevo y se van a ejecutar de la misma manera. Utilizando la data de nuestro archivo JSON. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar alguna tarea, únicamente ponemos algo como cooking y automáticamente se va a actualizar el ítem que vamos a añadir en nuestra prueba. Ya les muestro. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestro nuevo ítem, ya no es Learn JavaScript, sino es Cooking. Y no necesitamos cambiar nada dentro de nuestra test suite, sino que únicamente en nuestro archivo de data. Bueno, y pues eso es todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Si ustedes quieren descargar el repositorio, lo pueden encontrar en este código QR o pueden acceder. Voy a dejar, los voy a dejar en el chat para que ustedes lo puedan descargar. Y bueno, pasamos a la sección de preguntas. Bueno, vamos a leer las preguntas que hay. Ya me perdí. ¿Cuál era la primera pregunta? Bueno, creo que era de Mayra. Dice,
¿Cypress sirve para cualquier website o solo para algunos que hayan sido desarrollados con algún lenguaje o framework en específico? Bueno, Cypress es especialmente para los frameworks que utilizan JavaScript, tal como React, pero sirve para todo sitio web. No hay ninguna restricción. Bueno, ahora una pregunta de Maite Rodas. Dice, hola, ¿es posible implementar alguna de estas herramientas o metodologías a un marco de trabajo no ágil? Esa ya la contesté, Andy. ¿Ya? Ay, Ya. perdón. Sí, sí, sí. Ahí la dejé en la respuesta. Ay, sí es cierto. Qué pena. La Bueno, veamos. siguiente creo que es basado en tu experiencia, ¿cuáles son las limitaciones o diferencias que tiene Cypress versus Selenium u otras plataformas para hacer automatización de pruebas? Bueno, yo creo que Cypress versus Selenium es más que todo cuestión de gustos. Pero una de las ventajas que tiene Cypress es de que ya trae todo incluido para hacer pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de UI. Bueno, con Selenium podemos utilizar otros tipos de lenguaje como Python. En cambio, en Cypress solo podemos utilizar JavaScript, entonces Selenium es como un poquito más abierto en cuestión de lenguaje, pero limitantes, creo que no, es más cuestión de gustos. Sí. Yo creo que también agregaría en mi experiencia con Selenium que es un poco, no sé cómo decirlo, pero es un poco más pesado, como necesita mayor mantenimiento, no es tan fácil de configurar o de hacer cambios como con Cypress. Creo que el lenguaje es mucho más amigable, el de Cypress, que el de Selenium. Hacer cambios en Selenium, pensaría yo en mi experiencia que es un poco más complejo. Sí, es cierto. También algo importante es que Cypress incluye lo del time traveling, en el cual podemos ver el paso a paso de nuestras pruebas y Selenium no incluye esto, entonces eso es un pro para Cypress. Bueno, hay otra pregunta. ¿Cypress puede vincularse a los test cases de Azure DevOps? Seguramente sí, la verdad no te tengo la respuesta, pero sí, en mi experiencia lo he utilizado para otras tecnologías como TestRail y sí, se puede vincular. Seguramente hay un plugin por ahí que te puede servir. No tengo la respuesta, pero seguramente sí, no es posible. Vamos a ver, una pregunta de Leonel. ¿Cómo se podrían manejar los tiempos de respuesta en la página? Ejemplo, unos comandos que tardan en responder. Bueno, esto es una excelente pregunta. Cypress ya tiene un automatic waiting, es decir, que espera por el elemento antes de que se ejecuten los comandos. Es decir, por ejemplo, espera que un botón esté renderizado en nuestra página antes de dar un clic. No es necesario como colocar waits o otras funciones para retardar que las funciones se hagan. Sí. Otra duda. Dice, una consulta. ¿Es posible validar un escenario de login y verificar la cantidad de caracteres que se ingresan? ¿O si algún tipo de carácter es erróneo?
La No cantidad de entiendo. caracteres. No sé si entendiste la pregunta, pero no la entiendo muy bien. Dice verificar la cantidad de caracteres que se ingresan. Sí, yo Tal creo vez que ella como se el está máximo. refiriendo. Ajá, el máximo Ah, de ya, caracteres. ya. Pues sí, yo creo que tú podrías como que jugar con añadiendo la cantidad de caracteres máximos que puedes agregar a un login, bueno, a la contraseña en este caso. Y Yo he visto una práctica que es que crean una función, dependiendo del lenguaje que estén utilizando, crean una función para generar cierta cantidad de caracteres. Entonces tú le envías la cantidad de caracteres que quieres y la función te devuelve esa cantidad de caracteres aleatoriamente. Y pues yo la he utilizado en Java, entonces ya utilizas esta función y la pones en tu prueba y ya verificas que ya sea que se ponga tu escenario de error, ¿verdad? Que te salga un error o que tu prueba pasaría con obteniendo un error, ¿verdad? sí, sí. Luego, algún tipo de Bueno, caracteres, también podrías, o sea, que esa función que genera caracteres aleatorios, podrías colocarle algún carácter especial y verificar en tu hacer, verificar que esté devolviendo error. exacto. Bueno, ahora la otra pregunta de Karen Patricia. En mi trabajo actual estamos analizando Cypress y Cucumber para Automation Testing. ¿Cuál recomendarías tomando en cuenta la curva de aprendizaje e inversión económica? Bueno, para ser honesta, no tengo experiencia en Cucumber. Entonces, bueno, Yo Cypress es como bien simple de utilizar. ¿Tú me ibas a decir algo, sí, Cristina? yo creería que la misma respuesta con Selenium. Creo que son herramientas más pesadas, eh, pero en mi opinión recomendaría más Cypress por la agilidad y la facilidad de utilizarlo y que es bastante completo. Sí, y también es importante que sepan que la documentación de Cypress es muy buena. La verdad, todo está explicado paso a paso, entonces La curva de aprender aprendizaje, ¿verdad? Es menor. es menor, exacto. Bueno, vamos a ver. Una pregunta de Carolina. Para hacer pruebas con datos cambiados, como por ejemplo datos de clientes, la parte de datos del cliente son diferentes en cada vez. Quisiera hacer 200 pruebas de 200 clientes. ¿Eso es posible? Creo que son como eh, los datasets que se usan para entrada de Mm. las pruebas. Sí, de hecho, hay un it each que se puede utilizar en Cypress. En lugar de solo it, le colocamos it each y ya tú vas recorriendo tu data para validar las pruebas. Entonces, sí, sí es posible. Incluso es una práctica muy recomendada, ¿verdad? Como Ujú. dijo Anika, utilizar datos de ingreso a las pruebas y en la medida de lo posible que se generen también aleatoriamente, he visto que es una práctica también. Sí, así es. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por su atención. Les agradezco este espacio y los dejo con Majo, que trae la rifa de los 5 cursos. No te escuchamos más. Ya. Ya, gracias. Tal vez sí solo pueden cambiar de diapositiva, por favor, para que podamos ver el link de la encuesta.
Está en la siguiente, si no estoy mal. Bueno, les voy a mandar, pueden escanear el código QR o ahorita les estoy enviando también a través del chat el link para la encuesta de cómo les pareció este evento y de las personas que vayan llenando la encuesta. Vamos a sacar las ganadores o ganadoras de los 5 cursos. Pero no está de más agradecer a Anika y a Cristina por compartir con nosotros todo su expertise, ¿verdad? Creo que estuvo súper interesante. Yo uso Selenium y cada vez me gusta más Cypress, entonces vamos a ver cómo hacemos un cambio por ahí.